Hola, buen día, Dios me los bendiga. Este, Mi nombre es Marcelo y este es un pensamiento. Estoy compartiendo mi visión de las cosas. Yo puedo, este, creo que es lo que Dios me ha mandado a hacer, y conforme a lo que he estado hablando, sigo hablando. El día sábado tuve un inconveniente con la batería del celular y tuve un inconveniente en varias partes y después durante el día me ocupé de mi vida y no pude seguir haciendo el video, pero lo que estaba hablando y a continuación a lo que estaba hablando, terminé hablando sobre el pensamiento de Nabucodonosor, paralelismo con el pensamiento de Adán, y estaba leyendo sobre la higuera estéril y yo llevé a que durante mucho tiempo la iglesia creyó que la higuera era la profecía sobre Israel, que Israel representaba a la higuera dentro de los marcos proféticos. Y resulta que la higuera viene mucho más allá atrás, o sea, viene del Génesis cuando Adán y Eva pecan, que son tapados por las hojas de la higuera su desnudez. Después Dios mata animales y los cubre con su ropa. Entonces quedamos en que el pensamiento de los hombres es la higuera. Ahora, siguiendo esa línea de pensamiento, vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 6 al 9. Y dice lo siguiente. Además Jesús le puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo: Señor, deje usted la higuera un año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higo, la dejará vivir, si no, puedes ordenar que la corten. En, en esta parábola, el hombre que quiere cortar la higuera, o sea, que viene a ver a su viñedo si la higuera le dio fruto, es Dios. Y quien está intercediendo por los hombres o por la higuera estéril es el Espíritu Santo, porque es al que se lo dejó en la tierra encomendado a que guiara al hombre a toda verdad y justicia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo iba a guiar al hombre a toda verdad y justicia. Gloria a tu nombre, Señor.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Esto está en Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Cristo vino, dejó al Espíritu Santo y ahora viene a Dios a través de esta parábola y dice, un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, Señor, deje usted la higuera 1 año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higo, la dejarás vivir, si no puedes ordenar que la corten. Siguiendo la línea de pensamientos, los pensamientos del hombre no han dado los frutos que Dios esperaba que dieran. Entonces, después de 3 años, 3 milenios, viene nuevamente a la tierra y le dice al Espíritu Santo, no se olvide que en el Génesis 3 creo que era, que estaba hablando el día anterior, el día sábado, dice que hubo una conversación entre el Espíritu Santo y Dios. O sea, hubo una conversación entre la amada, el Espíritu que vive dentro de la iglesia, y Dios. Y en esa conversación Dios le decía a su amada, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No alargue su mano y tome del árbol de la vida para que el mal no se haga eterno. Ahora, esta misma conversación la tienen 3000 años después. Dice, un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado de la viña, del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, Señor, deje usted la higuera 1 año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higo, la dejarás vivir. Si no puedes cortarla, entonces, si no puedes ordenar que la corten. Esta intercesión del guardador de la viña, del cuidador de la viña, ante el dueño de la vida, ante el dueño de la viña, que quería cortar el higueral, tomando textualmente lo que dice, el cuidador de la viña le saca 1 año más de vida a la higuera. Es decir, tenía 3 años, no había dado fruto. El dueño de la viña le dice al cuidador que la corte. Y el cuidador le dice, hola. Y el cuidador le dice, Señor, dale 1 año más. Este año le voy a dedicar tiempo. Le voy a
cavar alrededor, la voy a abonar, y si el año que viene no da fruto, podrás cortarla, y si no, la vas a dejar vivir. Ese es el arreglo, el último arreglo que hay entre Dios y su espíritu. Que sí, pasaron 3 años, viene el cuidador, intercede y le saca un 4.º año. Desde la venida de Cristo pasaron 3 milenios, es decir que estamos por caminar en un 4.º milenio. Dios le quitó 4, le quitó un milenio más el espíritu. Y estábamos hablando del pensamiento. Esto me vino ahora. Yo ya eran como tengo una hija enferma, de gripe. Vinieron los médicos a la madrugada, tipo 5 de la mañana. Me iba a ir a dormir. Me fui a recostar. Y Dios me inquietó a que siguiera haciendo lo que había pospuesto el sábado para el domingo, y el domingo lo posponía para el otro domingo. Entonces, cuando me estaba acostando, Dios me inquietó para venir y seguir con este tema. Entonces, el hombre, siendo la higuera, o la iglesia siendo la higuera, abriendo un paréntesis entre que la higuera representaba el pensamiento, alguien se levantó. Una de mis hijas se levantó. Bueno, siguiendo con la línea abriendo un paréntesis entre los pensamientos, lo que saco de este texto bíblico es que el hombre, representado por Dios, quería ver los frutos que le tenía que dar su iglesia. El espíritu intercede y le quita 1 año más. Le dice, el encargado le dijo, yo ya había leído Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os dará a saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Entonces, el Espíritu le quitó 1 año más, o sea, teníamos 3, vino Cristo, de la venida de Cristo acá pasaron 3 días, ya estamos caminando del 0 al 1000 años, del 1000 a 2000 años, del 2000 al 3000 años. A ver, del 0 al 1000, primer milenio. Del 1000 al 2000, segundo milenio. Del 2000 al 3000, tercer milenio. Ok, estamos en el tercer día de Dios, y por esta intercesión se le quitó un 4.º milenio a Dios. Quien estaba encargado de la viña le dijo, Señor, este año sí me pongo las pilas, voy a trabajar con el terreno, voy a trabajar con la higuera, voy a trabajar con la tierra, voy a trabajar con la higuera, voy a hacer que la higuera te dé frutos. ¿Por qué? Porque el anterior no. Hace como 15 días atrás hablé, y en un párrafo de lo que hablé, dije que era en vano que trabajaran los edificadores si Dios no está en la obra.
Resulta que en esta obra que tenemos hoy, en esta iglesia que tenemos hoy, gran parte de la creencia de la iglesia es mentira. El diablo se encargó de meter mentira, de contaminar el agua, de contaminar el alimento que recibía la iglesia. Y hay muchas cosas que la iglesia sostiene que no tienen fundamentos. Entonces, una verdad que que es media mentira, no es media verdad, es mentira del todo. Entonces, todo lo que se hizo hasta acá, basado sobre medias mentiras dentro de la iglesia, son todas mentiras y no son válidas. Entonces, la iglesia se encuentra sin frutos. Si hoy viniera Cristo, nos quedamos todos, porque estamos todos en el horno, porque los fundamentos que Él dejó no son los fundamentos que tiene la iglesia. Por consecuencia es lo que decía en la otra vuelta, que decía Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra o le creerán a Él lo que diga? Claro, porque Dios está mirando hacia el norte y nosotros estamos mirando a cualquier lado menos hacia la ubicación que Dios está mirando. Ahora, volviendo al pensamiento del hombre, Eva tapó su pensamiento, que por lo que yo dije era lujuria, tapó con las hojas de la higuera. Después vino Dios y lo cubrió con la piel de los animales. Guarda acá que entre lo que dije de Eva allá y el paralelismo que armé con Nabucodonosor, y por la consecuencia del juicio que tuvo Nabucodonosor, armando un paralelismo con lo que pasó entre Adán y Eva, tengo la certeza de decir de que cuando Eva y Adán caen del pecado y son vestidos con la piel de los animales, en ese momento nació lo que se llama el tiempo de los Neandertal, el tiempo de los hombres de la caverna. ¿Por qué? Porque tomando la vestidura con que se vistió, los vistió Dios a Adán y Eva, encontramos que lo vistió con vestiduras de animales. Los primeros hombres, digamos, los Neandertal, o sea, los hombres de la caverna, utilizaron pieles para vestirse, y a Nabucodonosor el juicio que Dios la sentencia del juicio que Dios le dio, le dijo que el lugar de él iba a ser con las bestias por 7 tiempos. Entonces, armando una línea con lo que Dios vistió a Adán y a Eva con las pieles de los animales, abriendo un paralelismo a la sentencia que tuvo Nabucodonosor, y el hecho de que la sentencia lo llevaba a habitar con las bestias del campo, tranquilamente podemos deducir de que la sentencia que tuvo Adán al ver pecado con Eva en el Génesis abrió la puerta a lo que nosotros llamamos, en teoría, lo que se le llama la evolución del hombre, que en teoría dicen, los científicos dicen que el hombre desciende de un primate, que ese primate se bajó del árbol y que se hizo hombre. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy más de acuerdo con que Adán cae del pecado,
El pecado trae la sentencia es que él va a hacer su habitación con las bestias y Dios le pone ropa de cuero de animales y sus pensamientos son terrenales, materiales, llevando una línea paralela a Nabucodonosor la sentencia no le dice solamente que iba a ser expulsado de su reino, sino que dice tu habitación o tú vas a estar con las bestias, o sea, vas a ser una bestia. Y se te crecerá el pelo, y le da una descripción. Si nosotros estamos de Nabucodonosor a Adán y de Adán a Nabucodonosor, encontramos una línea paralela que nos da el espacio suficiente como para poder entender de que la sentencia que tuvo Adán no solamente fue sacarlo del paraíso, sino que fue hacer la apertura para que entrara lo que es el hombre de las cavernas y la evolución del hombre como hombre actual, hombre caído del reino de los cielos. Ahora, volviendo al pensamiento. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo, un día fue a ver si algo tenía de higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada, córtala pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, señor, deje usted la higuera un año más, o sea que consiguió que sacar un cuarto año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejarás vivir. Si no, puede ordenar que la corten. O sea, si la iglesia da frutos o el hombre da frutos a través de su pensamiento, lo dejará vivir. O sea, lo harás eterno. Si no, puedes ordenar que lo corten. Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 23. El hombre natural no discierne las cosas del espíritu, pero el hombre espiritual discierne todo lo que es del espíritu. Entonces, volviendo a los frutos que dio Adán al ser convertido en un alma viviente y habérsele sacado el acceso al estado del Edén, lo llevó a ser un hombre natural. Por consecuencia, el hombre natural tiene la obra de la carne, los frutos de la carne, las obras de la carne. Gálatas 5:16, verso 16 al 23 dice, la obra de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu. Si Dios les cerró el acceso al Edén, esta parte, digo pues, andad en el espíritu, hasta que Cristo vino, fue vedada a todos los hombres. Por cuanto uno pecó, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Por cuanto uno pecó, todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Entonces, digo pues, andad en el espíritu. Cerrando esto, entre paréntesis, digo pues, andad en el espíritu, cerrando entre paréntesis ese fragmento de la escritura, ya que esto pudo haberse hecho después de que los hombres fueran bautizados por el Espíritu Santo, quien era el que iba a guiar a los hombres a toda verdad y justicia. En el Pentecostés, hasta ese momento, esto, digo pues, andad en el Espíritu, era vedado para todos los hombres porque el hombre era un alma viviente. Y Jesús fue un espíritu vivificante.
Entonces, por consecuencia, nosotros no podíamos hacer esto hasta que el Espíritu Santo vino y habitó dentro del corazón del hombre. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el Espíritu a mí me guía hacia buscar la voluntad de Dios, y las obras de la carne me llevan a la del pecado. Entonces me encuentro que, como dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo, oh miserable de mi vida, ya que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque la carne lo llevaba a hacer lo que él no quería hacer. Y entonces él decía, soy desdichado porque mi carne me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer, porque yo sé que está mal, pero la hago porque mi carne me obliga a hacerlo. Entonces dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de la cual amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Leyendo en un contexto, leyendo fuera de la gracia esto, y poniéndolo bajo la ley, el hombre no tiene salvación, pero por el Espíritu de Dios que mora en el corazón de los hombres, nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Que sí tenemos la capacidad de pedir perdón a Dios por los pecados que cometemos, y tenemos la fe que nos da que Dios nos perdona porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, el hombre natural, por ser la obra de la carne, está sujeto a pasar por todo esto. Las manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, el que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, gloria a tu nombre, Señor. En el mundo, las almas vivientes, los hombres naturales, que no han venido a Dios, o sea, que no se han arrepentido y que son almas que manifiestan las obras de la carne. Y dije, entre paréntesis, digo, pues andad en el Espíritu. Eso no se pudo cumplir desde Adán hasta la venida del Pentecostés, a donde el hombre es bautizado y recibe el Espíritu de Dios en sus corazones. Todas esas generaciones no podían cumplir con esta palabra. Pero me dirían, y sí, pero Moisés y Elías y todo eso, esas fueron personas puntuales que Dios puso
Como en el cuento de Hansel y Gretel, que ellos iban dejando miguita de pan para no olvidar el camino. Esas fueron personas puntuales que Dios fue poniendo para llevar su obra a cabo en los tiempos. Esdras, Nehemías, Jeremías, Daniel, David, Ezequiel, Jonás, bueno, Habacuc. Todas esas personas fueron puestas puntualmente por Dios para ir guiando a la raza humana a través de su escritura hacia un punto. Dios nunca nos dejó sin guía. Dios nunca nos abandonó. Los planes de Él son eternos y por consecuencia su mentalidad es eterna y sus pensamientos actúan conforme a lo que Él ve en la eternidad. Entonces Dios fue marcando punto a punto y poniendo a personas en diferentes tiempos que vayan diciendo lo que Él quería decir para ir marcando una línea de ruta hacia la salida de la restauración de todas las cosas. Y después dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lucas, la higuera. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higo, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala pues, solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, Señor, deje usted la higuera un año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higo, la dejarás vivir, si no puede ordenar que la corten. Gálatas. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu. ¿Qué buscó dentro de la iglesia el Señor y le planteó al Espíritu que estaba encargado de llevar a la iglesia o al pensamiento de la iglesia a dar frutos? Yendo al paralelismo a Nabucodonosor a dar frutos, yendo al paralelismo a Eva y Adán a dar frutos. A Eva y Adán le faltó o no tuvieron estos frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A Nabucodonosor tuvo esto: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. El orgullo de Nabucodonosor lo llevó, la altivez de Nabucodonosor lo llevó a la sentencia de los 7 años y a ser bestia. La sentencia contra Adán y Eva los despojó del estado del Edén a la tierra, a ser un ser totalmente, a un alma viviente, como dice la Escritura, y no un espíritu vivificante. Y entonces, conforme a ser un alma viviente, todo lo que dice acá, que eran las obras de la carne, ellos lo cometieron. O ellos o los descendientes de ellos lo cometieron. Por consecuencia, dice que Eva vio el fruto, comió, lo tocó, le dio de comer a su esposo, después el esposo la conoce, Adán la conoce a Eva, engendran a Caín, y Caín es el que mata a Abel. Entonces, lo que corrompió a Eva fue un acto de lujuria, una orgía, ¿qué tuvo con quién? Con Luzbel. Y Luzbel dejó el pecado en ella
y ese pecado tomó materia cuando Adán la conoce y engendran o tienen o concibió o parió a Caín. Ahora, yendo a la iglesia, la higuera, yendo a Israel, la higuera, le faltaron estos frutos. Dice, 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 6. Dios armas a través de la Escritura para que sus hijos puedan rebatir o debatir o expulsar los argumentos diabólicos que llevan al hombre y a la mujer. Cuando hablo de hombre no hablo solamente del género masculino, sino que hablo también del género femenino. Y dice lo siguiente: usamos las armas poderosas en Dios, no la del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y a una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos al